del derecho penal. ¿Qué entendemos por fuente? Por fuente entendemos a todo lo que da origen a la formación de una ciencia. En este caso estamos hablando de la rama del derecho penal, que como habíamos hablado es una rama del derecho general, la cual se encarga del estudio del delito como una conducta, como un fenómeno social, y de la pena como una consecuencia jurídica de esta acción. Como fuentes del derecho penal tenemos dos fuentes, son las fuentes de producción y las fuentes de conocimiento. Las fuentes de producción son aquellas fuentes que dan lugar a la ley penal. La única fuente de producción que tenemos en materia penal es el Estado, porque es el único encargado de crear normas. Si las normas no salen del Estado, no pueden salir de ninguna otra institución. Obviamente que el Estado no ejerce porque quiere el tema de la creación de las normas, sino de que tenemos un poder legislativo, que es el poder que se encarga de legislar las leyes. Luego tenemos las fuentes del conocimiento. Como fuente de conocimiento generalmente se escucha que tenemos a la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. En materia penal es diferente, porque esta fuente de conocimiento es la misma ley. Es el mismo compendio de leyes que se encuentran dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Evidentemente, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina son elementos que acompañan, pero en sí la fuente del conocimiento es la ley. En este caso, tenemos que empezar a hablar de qué es una ley penal. ¿Hay alguna persona que tenga una idea, algún concepto sobre lo que es una ley penal? Así con sus palabras, si quiere, puede largarlo. Buenas noches, Licen, doctor. Buenas noches, mi estimada. A ver, ilústrenos con su Yo concepto. podría quizás resumirlo en esto, que son normas, que son falta a las normas o a las leyes que son castigadas, en otras palabras. Ya, está bien. Las normas han sido creadas, ¿no es cierto?, para obedecer, y las leyes también. Y si no obedecemos Correcto. esas leyes o normas, entonces recibimos un castigo. Eso sería para mí el penal. No sé si estoy en... Perfecto. Ya. Va por ahí la idea, va por ahí, está bien. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches, doctora. Buenas noches, mi estimada. Para mí, derecho penal sería como una rama del derecho. ¿Ya? Que traduce las normas y que pretende determinar, o sea, en temas jurídicos, el castigo de una acción, digamos. Ya, perfecto. Cuando hablamos de una ley en materia penal, nos referimos a una norma jurídica, una norma que ha sido emanada por uno de los poderes del Estado y que es de cumplimiento obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas estamos obligadas a cumplirlas. No reconoce ningún fuero ni privilegio. Cuando hablamos de leyes penales, nos referimos a toda esa normativa que determina qué conductas son consideradas delitos y cuál es el castigo para la persona que las cometa. En materia penal nunca nos permite, sino lo que nos habla de lo que no está permitido. Siempre nos dice el que matare, el que robare, el que se apropiare. Siempre el verbo rector es el que. Ya nos está determinando una conducta que, de ser realizada por la persona, producirá una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica en este caso viene a ser la pena o la sanción. Perdón, estoy admitiendo todavía unas personas que se están conectando recién. Luego, aparte de la ley penal, que como les habíamos establecido ya, son normas jurídicas que se encuentran establecidas generalmente, hablando de esta materia, en nuestro Código Penal, tenemos las leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco son normativas jurídicas creadas para respaldar a este código. ¿Ok? Este código muchas veces no alcanza a cubrir la totalidad de los ilícitos. Los ilícitos a su vez se subdividen en otros tipos de delitos también y hacen necesaria la creación de una ley que complemente y que ayude a este código. Por ejemplo, lo que antes se conocía como la 1008. Ustedes dentro de este Código Penal van a ver 1 o 2 delitos relacionados a 1008 y lo demás los va a remitir a la ley 913. Ahora ya no se llama ley 913. Solo que se los digo por 1008 porque tanto escucharlo en las noticias ya a uno se le queda grabado ese número. ¿Ok? Ahora es la ley 913. Esta ley
ha sido creada con la finalidad de respaldar, apoyar y complementar a nuestro ordenamiento jurídico penal. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta ley complementaria existen tipos, subtipos y distintas definiciones que hablan específicamente de ese tipo de delito. Cuando no existe la normativa suficiente dentro de nuestro código, recurrimos a la ley penal en blanco. ¿Qué quiere decir? Una ley que está separada, es autónoma, pero que complementa nuestro código penal. ¿Ok? Lo mismo pasa con los delitos de avasallamiento. En los delitos de avasallamiento ha salido una ley específica para regular lo que es el avasallamiento y los distintos conceptos que se engloban para determinar cuándo es un avasallamiento. Hasta ahí, ¿comprendieron lo que es la ley penal y la ley penal en blanco? Sí, doctor. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Puedo respondérsela en este momento. No dejemos que pase, porque después uno agarra otra pregunta y pierde el hilo de lo demás. Doctor, una pregunta. Claro que sí. Eso cuando habla sobre los vacíos legales, ¿para eso Ya. son las leyes penales en blanco? ¿Para ayudar a esos vacíos legales que hay? Correcto. No es que sean vacíos legales, sino que existe necesidad de complementar ciertos tipos penales. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de drogas, existen distintos tipos de tipos penales. Existe el tráfico, existe el transporte, existe el consumo, y aparte hay una serie de definiciones para cada una de las sustancias alucinógenas. Están subdivididas en subtrópicos, trópicos y no recuerdo qué otra cuestión más. Por eso es que se crean estas leyes penales en blanco para llenar esos espacios que pueden estar vacíos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que quiere decir que dejamos de utilizar el Código Penal y nos remitimos a esta ley especializada, a este complemento de la ley que desglosa de manera más sistemática y metódica ese tipo de delito. No se da en todos los casos, sino en ciertos tipos penales. Yo les menciono, por ejemplo, el tema de los delitos con relación a sustancias controladas y el avasallamiento, que se han creado leyes especiales para complementar el desarrollo de este tipo de conductas. ¿Hasta ahí me entendieron o hay alguna duda más? Perfecto. Se entiende, doctor. Bien, sí. Perfecto, perfecto. Ahora, habiendo aclarado lo que es una ley penal y lo que es una ley penal en blanco, corresponde hablar de principios rectores de lo que es el derecho penal. Por ejemplo, el principio de legalidad. Dentro de todo proceso en materia penal, vamos a estar frente a dos situaciones. Un hecho y un tipo penal. Ustedes como abogados siempre van a estar frente al hecho. Lo que tienen que buscar es de que este hecho se adecue al tipo penal. Si es que son abogados de la víctima, ¿no? Ahora, si son abogados del imputado, ustedes tienen que buscar que este hecho por nada del mundo se adecue a este tipo penal. Dependiendo la situación en la que usted se encuentre, a quién está asesorando, es como usted debe pretender establecer su estrategia de defensa. El principio de legalidad establece claramente de que todo proceso debe ser respetándose la normativa procedimental. ¿Qué quiere decir? Que nuestro ordenamiento jurídico en materia procesal establece pasos que se deben seguir desde el primer momento de la comisión de un delito. Desde ese momento se activan los mecanismos jurídicos establecidos en nuestro código para que se inicie una investigación. Se debe respetar paso a paso, no solo los pasos procedimentales, sino también los derechos fundamentales, tanto de la víctima como del imputado. Por ejemplo, cuando formalizamos una denuncia, se tiene que citar a la otra persona, ¿no es cierto? Salvo que sea en flagrancia y lo detengan en ese momento. ¿Qué corresponde después? Que se le tome una declaración, y para esta declaración la persona tiene necesariamente que estar asistida por un abogado. Pero ahora resulta de que me detuvieron a mí, agarraron y yo me fui a tomar mis tragos y se me ocurrió manejar. Me pararon y me llevaron detenido, llegó la hora de mi declaración y digo, bueno, ¿sabe qué, señor fiscal? No quiero tener abogado. Yo soy abogado, así que voy a ser mi mismo abogado. ¿Es correcto que se lleve la declaración así o no es correcto? Pregunta para ustedes. No es correcto. No.
¿Por qué no es correcto? Es correcto, doctor, porque ahora hay una nueva ley que sí, el abogado puede ser su propio abogado en materia penal y en materia familia, ¿o estoy equivocada? A ver, ¿quién más? Compartamos opiniones. ¿Puede ser uno juez y parte al mismo tiempo? No, no, eso no puede ser. Pero aquí estamos Eso hablando no de puede que ser. yo quiero ser mi propio abogado. Quiero que el fiscal me tome mi declaración y yo quiero firmar como víctima y como abogado. ¿Es correcto? ¿Está dentro del marco de lo legal esto? Sí, doctor. Sí, está en lo marco de lo legal, doctor. Ya. No está dentro del marco de la legal. El Código de Procedimiento Penal establece que toda persona a la que se le atribuya un delito se le debe tomar su declaración respetándole todos los derechos y garantías constitucionales. Evidentemente, la persona tiene que estar sí o sí asistida por un abogado. Lo ocupe o no lo ocupe, no importa. Lo que tiene que consignarse en esa acta de declaración es que el tipo declaró o se abstuvo a declarar y que al lado de esa firma haya la firma de un profesional abogado que haya asistido a este señor. Si este señor es abogado, si este señor quiso asumir su defensa, además cuestiones, no hay ningún problema. Pero dentro de los actos procedimentales, el principio de legalidad establece ciertos puntos y pasos que son de especial cumplimiento y necesario cumplimiento. Si no apegamos el desarrollo de un proceso a este principio de legalidad, ya el procedimiento desde esa declaración está viciado de nulidad. Podemos llegar hasta la imputación y en la imputación nos plantean un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa y todo va a tener que volver hasta el momento de la declaración para que el fiscal tenga que realizar todo esto nuevamente. Y obviamente que ya la persona no va a estar detenida porque este ha sido un error del fiscal inducido por la parte que ha sido detenida, obviamente, pero que obliga a dar el cese de arresto inmediato, citárselo para una nueva oportunidad y rehacer toda la actividad procedimental. Por más que uno sea abogado, por más que yo le diga, no puede, señor fiscal, ¿cómo a papá usted le va a poner abogado? No, él tiene la obligación de poner un abogado que cumpla los pasos procedimentales. Este principio de legalidad obliga tanto al fiscal como al juez a verificar de que se hayan cumplido con todos los pasos procedimentales y se hayan respetado todos los derechos y garantías fundamentales de ambas partes, no solo del imputado, no solo de la víctima, sino que se tiene que velar porque el desarrollo del proceso se dé respetando derechos, facultades, obligaciones y pasos procedimentales de ambas partes. ¿Entendieron el tema del principio de legalidad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Si alguien tuviera una duda, por favor, pregúnteme. Doctor, disculpe, ahí en La lo que disculpo. está hablando sobre el tema este de si el abogado, ¿es por esa razón que le asigna el abogado de oficio? Correcto. En caso de que usted no tenga abogado porque es una persona de escasos recursos, no importa. La ley obliga al Ministerio Público a requerir un abogado de oficio, ya sea de defensa pública, ya sea del Ministerio de Justicia, o una persona que esté pasando por ahí que sea abogado y que se le colabore con el tema de la declaración. Pero sí o sí tiene que consignarse la firma de un abogado al momento de la declaración. Ya, doctor, gracias. Okay. Doctor, una pregunta tengo. Dime, mi estimado. En el caso cuando se hace la demanda, está en una declaración informativa, el denunciado, solamente en ahí puede acudir el abogado de oficio, el abogado particular que él tenga, un abogado de confianza para hacer su declaración. Solamente el comienzo, después él como abogado se puede asistir a continuación de la denuncia hasta la etapa pre. Ya, te explico. Para empezar, en materia penal no existe demanda. En materia penal solo existe denuncia y querella, ¿ok? De la demanda es en materia civil. Ese concepto tiene que quedarte claro. Para seguir, el tipo puede asumir su defensa, puede hacer uso de la palabra, realizar preguntas, cuestionamientos,
pero tiene que estar acompañado de su abogado. Porque si la persona realiza un acto sin presencia de su abogado, este acto ya está viciado de nulidad, cosa que el proceso se va a seguir desarrollando y va a llegar un momento donde van a plantear un incidente por nulidad y el juez lo tiene que anular todos esos actos que han sido realizados sin el abogado defensor de la otra parte. La víctima puede estar sin abogado, pero el imputado, el acusado, el denunciado, llámenlo como ustedes quieran, dependiendo de la etapa del proceso, obviamente, tiene necesariamente que estar asistido por un abogado. La víctima no es necesario, porque según la doctrina, el fiscal es el abogado de la víctima. Así que por eso no hay ningún problema. Supuestamente, ¿no? Pero ya hay fiscales y fiscales. No hablemos mal para nadie, ¿ok? Lo que yo les estoy hablando es de que el imputado, el denunciado, sí o sí tiene que estar asistido por un abogado. De que después él quiera mandarse la parte, que él quiera fundamentar, que él quiera desvirtuar, le van a ceder el uso de la palabra en razón del principio de verdad material. El derecho a la defensa no se lo van a negar a él, pero sí o sí primero van a necesitarse que esté acompañado de su abogado. ¿Quedó claro o hay alguna duda más? Está bien, doctor. Perfecto. Si hay alguna pregunta, me dice. Luego tenemos el principio de prohibición de exceso. Evidentemente, la finalidad dentro de todo proceso penal es demostrar la culpabilidad por una parte o la inocencia de una persona. Dentro de todo el desarrollo de estos procesos, ya sea que usted vaya para demostrar culpabilidad o para demostrar inocencia, tiene que seguir ciertas reglas procedimentales que no pueden ser vulneradas. Existe un principio de prohibición de exceso, es decir, que la normativa le dice hasta esta parte podés llegar. Por ejemplo, no podemos intervenir comunicaciones telefónicas. Para eso, el fiscal tiene que requerir de manera fundamentada, demostrar la necesidad, la urgencia para que un juez se lo autorice. Así él sepa que están hablando ahorita por teléfono y planificando un segundo homicidio, él no puede intervenir esa llamada telefónica en razón del principio de prohibición de exceso. Él tiene que requerir a solicitar una autorización para que sea un juez el que lo analice y autorice a pasar una línea bien trazada en el ordenamiento jurídico penal, que es no intervenir las llamadas telefónicas, no intervenir la correspondencia, no ingresar al domicilio de una persona acusada de un delito sin tener la autorización de un juez o de la misma persona que habita en la casa. Todos estos principios establecen un límite de la normativa, del principio de averiguación integral de la verdad, que no le permite a la persona, ya sea por parte de la víctima o sea el Ministerio Público, sobrepasar esta línea. Este principio de prohibición de exceso dice, está bien, usted puede investigar, pero tiene que regirse a ciertos lineamientos y no puede pasar estas líneas. En caso de ser necesario, porque existen muchas veces que es necesario, por ejemplo, en el tema de narcotráfico, ingresar a los domicilios para requisar las cosas, identificar qué es lo que hay adentro y muchas veces secuestrar las cosas. ¿Qué es lo que realiza el juez? El fiscal, al momento del inicio del proceso, hace una solicitud fundamentada para un allanamiento. La informa al juez y solo si el juez le autoriza, entra. Ya que si el juez no le da permiso, él no puede entrar, y si entra, le estaría cometiendo una falta grave dentro de sus funciones, una vulneración directa a los derechos fundamentales de la persona, que podría darse inclusive con su destitución inmediata. ¿Ok? O sea, ni los policías, doctor, ni la fiscalía pueden sobrepasar los principios básicos que establece el ordenamiento, como prohibir y tener acceso a un domicilio, a un inmueble sin consentimiento de la persona, al mismo vehículo. No pueden ingresar sin la autorización de la persona. Perdón, me hablaba alguien, me estaba por hacer una pregunta. Sí, doctor, Jimmy. Dime. Doctor, disculpe, en este caso, en el tema de la pandemia que estamos, han habido casos aquí en el Torno, yo le digo, que yo los he visto, han habido casos que la policía se ha entrado al domicilio de personas que estaban aglomeradas
ya sea jugando cartas o jugando cacho o ahí charlando entre amigos, ¿qué puede hacer uno en contra de la misma policía? Porque eso es un abuso, tal como usted lo está diciendo ahorita. Bueno, lo primero que tienes que hacer es en la audiencia de medidas cautelares, porque me imagino que han cautelado a todas las personas que han detenido, plantear un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, demostrar de que se ha vulnerado de manera inmediata derechos fundamentales como el derecho a la privacidad del domicilio y pedir al juez que todas estas actuaciones sean anuladas. Una vez anulada, se pide que se remitan antecedentes al IDP, que es la unidad que investiga las faltas disciplinarias de los policías, y se va a iniciar un proceso contra estos policías para sancionárselos. Eso es lo que correspondería. Doctor, aunque haya la prohibición de aglomerarse, existe una prohibición, evidentemente, pero no existe nada dentro del decreto que establezca que la policía puede entrar donde le da la gana, inclusive si es que el dueño de casa se lo prohíbe. Si en caso fuera por narcotráfico y entra la policía o las entidades competentes a entrar sin esa autorización y encuentran efectivamente que ahí venden drogas o comercializan, ¿eso procede o no procede? No procede, mi estimado. Te explico cómo trabaja el Ministerio Público en materia de sustancia. Agarra a una persona X, manda una denuncia, ¿no es cierto? Dice, ¿sabe qué? En tal lugar están fabricando pichicata. Perfecto. La recibe un policía y habla inmediatamente con el fiscal. Señor fiscal, tenemos este informe de que están fabricando droga en tal domicilio. El fiscal, de manera inmediata, saca los datos del inmueble y le manda al juez de instrucción sin identificarlo a los tipos, así, sin identificarlo a los tipos. Manda al juez de instrucción y le solicita una autorización para practicar un allanamiento, entrar a rebuscar drogas en razón de un principio de verdad material e investigación integral de la verdad. El juez lo que hace es autorizarlo y recién la policía ingresa. Si no se ha realizado de esa manera, si el tipo por más que haya habido 1000 kilos de droga, ingresó sin tener esa autorización del juez, es nulo todos esos actos por estar viciados de ilicitud. Usted plantea un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa y se lo tumba. Ellos no pueden realizar ese tipo de actos sin que el juez encargado del control jurisdiccional le ordene la autorización. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Doctor, ordenémonos, mis hermanos. Creo que Daisy Honor fue la primera. Doctor, y en caso de que estén borrachos o estén tomando. Borrachos tomando, explíqueme bien el ejemplo para que le demos una solución. En caso que estén, digamos, en una casa tomando y haciendo escándalo, ¿en ese caso puede intervenir la policía? Bueno, lo que pasa en ese caso es que se apersonan y esperan a ver quién está afuera para alzarse al primero. Luego piden a alguna de las personas que está adentro una autorización para ingresar. Y si una persona, por decirle, usted está ahí adentro y su marido está bebiendo con sus amigos, usted le dice, pase, señor policía, él ya cuenta con la autorización de uno de los vivientes y puede entrar y alzarse el cogote al que le dé la gana. Y digamos forzando la reja a querer entrar. No, eso está viciado de nulidad también. Él tendría que tener una autorización del juez solicitada por el fiscal para permitir el allanamiento e incluso tiene que la solicitud decir de que va a haber cortado de candados, vulneración de, forcejeo en las entradas. Tiene que establecerse que el ingreso va a ser cortando candados, forcejeando rejas y demás cuestiones. Doctor, esa es la orden de allanamiento. Un segundingo. Jimmy, dime. Doctor, la pregunta es, ¿qué pasa si los policías entran vulnerando todos los derechos, forcejeando la entrada y todo, y después ellos emiten la orden por decir, si en mi domicilio ha habido un robo, digamos, y yo agarro, no lo doy, digamos, no lo doy por denunciado, por decirlo así, y quieren entrar porque supuestamente hay droga ahí en el domicilio, y después ellos hacen el informe y todo, ¿qué se puede hacer en ese aspecto? Lo primero que tú tienes que hacer
lo primero que tú tienes que hacer es exigir que te muestren la orden de allanamiento, porque no existe autorización expresa de la parte. Y ese ratingo, lo primero que uno hace es llamar a un notario y a la prensa, que se vengan de manera inmediata y que revisen qué es lo que están haciendo los policías. Si vos le decís al policía que vas a llamar a un notario para que certifique lo que ellos están haciendo, ese ratingo se suben a la patrulla y se van. Ahora, generalmente aquí en Santa Cruz lo que hacemos es recurrir a las cámaras de seguridad de los otros inmuebles para demostrar la hora del ingreso y luego comparamos la hora de la resolución, la hora del timbre de salida y la hora de la recogida de esa resolución por el Ministerio Público. Si esta persona ha actuado a derecho, todo este trámite que te estoy diciendo tiene que tener un horario anterior a ese ingreso. Si logro demostrar de que el ingreso ha sido sin esta autorización y sin esta documentación en mano, eso es nulo y podemos inclusive hacerlo dar de baja a los policías. Doctor, Okay. ¿esta autorización Una pregunta, viene doctor. codificada? Espérenme un segundingo, muchachos. ¿Cómo me decían? La orden de allanamiento viene codificada, se imprime para poder contratarse de la hora, sí, exactamente, para que no vaya a ser que lo cambien o lo adulteren. Ya, a ver, la solicitud de allanamiento es realizada por el Ministerio Público. El Ministerio Público presenta un memorial, ¿no es cierto? Ese memorial se presenta al juzgado y tiene un timbre o un sello de recibido. Posterior a ello, el juez, saca la resolución con un número de auto que también lleva la fecha, el día y la hora, y el momento en el que el fiscal recoge esa resolución, firma otro descargo de que se está llevando la resolución. Estos horarios que están dentro de las resoluciones deben revisarlos ustedes minuciosamente para determinar si es que cuadran con la hora del operativo. Doctor, disculpe, entonces, a ver, hablando ya de los allanamientos de la situación que estamos viviendo, con relación al decreto emitido por el gobierno, eso quiere decir que hay entonces un vacío legal respecto a los allanamientos de parte de la policía, de parte de los militares que pueden entrar a las casas. Existe un vacío legal. Lo que están haciendo la mayoría, mi estimado, es agarrar y pedir a una de las personas vivientes que firme como si hubieran ellos autorizado. Agarran, le dan una guasquita en el cuarto oscuro y le dicen, bueno, firma y te dejamos sonar, y agarra a la persona y firma, sí, yo autoricé. Doctor, una pregunta, doctor. Dime. Doctor, disculpe, y en caso que, digamos, si usted se estaría cometiendo, digamos, un abuso dentro familiar, digamos, que se esté pegando a una mujer o el esposo le esté pegando, digamos, a la esposa en el hogar, y los policías pueden ingresar, digamos, al domicilio. Ya, existen, toda norma tiene su excepción. Cuando entendemos de que dentro del inmueble, al entrar al inmueble vamos a vulnerar un derecho fundamental, ¿no es cierto? Pero vamos a salvar uno de mayor valor como es la vida, se admite ese ingreso. Por ejemplo, el caso más típico es de cuando hay un incendio en una casa. No vamos a esperar a tener una orden para ingresar. Lo que hacemos de manera inmediata es ingresar para salvar la vida de las personas que están adentro. En este caso de que la víctima esté gritando y se tome en cuenta de que se le puede estar quitando la vida, la policía está autorizada en ese caso a ingresar y luego presentar el justificativo de que hasta tener una orden la víctima iba a perder la vida, más aún tratándose de que están respaldados en ese caso por el tema de la ley 348, una ley integral que establece ciertas directrices y que le permiten, con el fin de salvar a la víctima, tal vez cometer algunas faltas que pueden ser subsanadas más adelante. Pero en este caso se vulnera un derecho con un objetivo, salvar uno mayor, uno de más valor. Es permitido en ese caso. Ya, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, doctor, por favor. Ya, había una señorita, la señorita primero, dígame. Gracias por la señorita. Doctor Ángelo, una preguntita.
A ver, explíqueme por favor, si en una demanda, digamos, en un proceso, un juicio, llega el fiscal a la casa del demandado con el demandante, ¿pueden enmanillarlo? ¿Él puede entrar llegando con el fiscal? Yo le explico. Para empezar, en materia penal no existe la demanda. Existe lo que es la denuncia. Existe el denunciante y el denunciado. Ya, sí. Demandante y demandado es materia civil. Ya les voy a dar materia civil, yo si Dios quiere, no se preocupen. Ahí vamos a aprender los términos. Ya, el fiscal no puede ingresar tampoco a su domicilio si no tiene una orden de allanamiento. Ustedes, en el momento que vean esta situación, llamen a un notario de fe pública o llamen a la prensa. Estas dos son las debilidades, la kriptonita, el enemigo principal de un funcionario público que no está actuando a derecho. Gracias, doctor. Ahora también ustedes cuentan pues todos con celulares, se empieza a hacer las grabaciones, las filmaciones, se habla con los vecinos que salgan, que sean testigos de lo que se está cometiendo y se lo tumba todos esos actos. Doctor, una preguntita. Claro que sí. Sabemos, ¿no? Que mayormente nosotros lo reconocemos al tema policial, que hay mucha corrupción, ¿no? También en todas estas cosas que nos sabemos quejar, como la violencia, como que son abusos que se entran a la casa y todas esas cosas. Pero también, para nuestra mala suerte, quizás, ¿no? Yo digo, ¿qué pasaría si aparte más, digamos, hubiera una persona que sepa de abogacía, sea abogada la persona, y esta persona se mete a hablar, digamos, ¿no? Y sea vecino de otra persona, donde en esa casa, digamos, estén comenzando a compartir todo, ¿no? Y resulta que él por X motivo, sin razón, sin nada, toma una denuncia, ¿no? Porque tiene poder, tiene autoridad, y él directamente manda, digamos, la denuncia diciendo que ahí hay una violencia, que hay gritos y todo, pero él no pide permiso a nadie. Pero resulta que solamente es una fiesta familiar, digamos, ¿no? Ya. Y donde en realidad no está pasando nada de lo que, donde el abogado, digamos, está comentando. ¿Cómo uno puede defenderse ante eso, sabiendo que esa persona, digamos, está tomando todas esas denuncias ya sin haberlo hablado ni preguntado, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede tomar acciones? A ver, te explico. Para denunciar, cualquier persona que tenga conocimiento de un ilícito penal puede denunciar. Hola.